Ya la reunión se está transmitiendo en vivo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra reunión de Aprendiendo a ser iglesia. Estamos con el libro de los Hechos, aprendiendo a ser cada vez mejor iglesia. Uno puede creer que esto de ser iglesia es intuitivo, sencillamente uno llega a la iglesia y empieza a hacer amigos y ya, todo lindo. Pero resulta que el Señor nos dejó una misión y en el camino, cuando estamos haciendo esa misión, se van presentando obstáculos, se van presentando momentos difíciles y nosotros terminamos tal vez cada quien haciendo las cosas a su manera. Buenas noches, Loida, qué rico que estés aquí con nosotros hoy. Buenas noches, Elizabeth, prende la cámara, no sea tímida. Buenas Hoy no sé qué le noches. pasó a la gente, hoy es viernes y parece que el cuerpo lo sabe, pero el espíritu ni se enteró. Tristemente, pero aquí seguimos. Por un alma vale la pena todo. Entonces, bienvenidos. Y antes de comenzar, yo quiero hacerles una pregunta, la pregunta boba de la noche. ¿Ustedes qué piensan de cuando ven una persona que tiene mucha fama y entonces o hace algo bueno y empieza a tener mucha fama y cambia su conducta? ¿Ustedes creen que podría pasarles eso alguna vez? Y Loida, a mí me respondió Loida con la mirada. Cuéntanos, Loida. Pues yo creo que sí, o sea, no sé si que tenga que ver con la fama o tenga que ver con qué, pero yo creo que siempre existe algo que influye en nuestra vida y al menos en lo personal, desde pequeña, mis papás me han enseñado a conocer de la palabra de Dios y a lo mejor cuando uno va creciendo, pues uno lo ve como común o como normal, hasta que uno conoce personalmente, o al menos hasta que yo tuve mi experiencia personal con Dios, un encuentro personal con Jesucristo, y entendí que creer en Dios no era solo ir a la iglesia o cantar o escuchar como historias o predicaciones de la Biblia, sino vivir lo que aprendía. Y cuando me volví profesionista, y estaba muy convencida de mi profesión, empecé a conocer o a distinguir o a correlacionar mi vida profesional con mi vida cristiana y sabía yo que para ser excelente en lo que hacía debía yo conducirme de determinada forma porque era parte de las convicciones. Entonces yo creo que sí, cuando nosotros tenemos una experiencia, sea profesional, sea en lo que hacemos, o sea, que nos hace como conocidos o famosos, de pronto queremos como ser mejores en lo que hacemos, dar un mejor ejemplo o pues ser conocidos porque somos buenos quizá, no, o sea, excelentes profesionistas. Entonces sí nos esforzamos o sí influye en nuestra forma de ser, o sea, en qué ha influido en mí, en que hoy, por ejemplo, a veces me freno un poco más que antes, ya no soy tan impulsivo, tan reaccionar así como sea, sino pensar que en todo lo que hago, aún en mi profesión, por ejemplo, doy testimonio de, de quién soy, de mi familia o de Dios. Ok, Loida, pero una pregunta. ¿Alguna vez se te han subido los humos? ¿Te has crecido? Cuenta, echa el chisme. Bueno, es que, por ejemplo, en mi caso, en la profesión donde yo estudié no tuve tan excelente promedio académico para titularme. Pero pues yo siempre he sentido que soy muy bendecida, siempre me he sentido muy, muy bendecida y llegué a estudiar un nivel académico de maestría y ahí pues era sobresaliente, y me invitaron a participar en un foro interamericano en Costa Rica y fue expositora
de temas y participaba y todo, y pues eso hace que pues ya uno llega y ya no camina como igual, ¿no? O sea, Sacas pecho, sí, eso es verdad. Ah, qué bueno, Loidis, gracias. Y tú, Eli, hola Clarita, prenda la cámara, comparta. ¿Qué es Eh, Clarita? Cuéntanos, Eli. no, Adri, la verdad que toda mi vida he sido como muy, muy sencilla y con todos y con todo, la verdad, Nunca se te han subido los humos. en absolutamente nada. Wow, no te creo, Eli, pero bueno. ¡Ay, me estás llamando mentirosa! No, No, en ¿sabes, serio, ¿saben no, qué? Yo Adri, creo que a nada. todos se nos han subido los humos en algún momento de la vida. Aunque sea cuando éramos adolescentes y de repente el chico más Ah, guapo, no, de pronto en la época del colegio, Adri, ok, que uno era la, como que yo pertenecía a al grupito de las más, las populares. sí, el grupo de las populares y a veces le hacíamos maldades a las menos no populares. Ay, yo fui una chica mala en el colegio, pero pues no sé, no, ahorita no. De Ah, pronto en aquella época. a uno se le olvida, pero sí, entonces sí lo ha sido. Sí lo ha sido, o sea, había un reconocimiento de algo en ti que te sea popular y por eso entonces le pasabas por encima a los demás. Ah, ves que sí, yo lo sabía. Y tú, Clarita, cuenta tu chisme. ¿Se te han subido los humos? A mí no se me han subido los humos, porque siempre los tengo arriba, o sea, que se me sube. Pero claro, todo el tiempo yo creo. Mírenme y admírenme. Yo creo que sí, sobre todo cuando alguien colabora para eso, un halago venido de la buena intención y uno ya se siente que tocada por Dios. Yo creo que sí. Ok, ok, gracias Clarita por esa franqueza. A mí no. No, yo siempre se hace sencillita, tranquila. Yo les digo algo, yo tenía, o sea, yo tengo, para mí eso es una de mis debilidades, de mis grandes debilidades. Tanto que cuando yo comencé la vida de fe, cuando yo comencé este andar serio, ya esta vez andar serio con el Señor, yo recuerdo que le decía, o sea, yo no quiero ser de esa gente, o sea, como yo era tan arrogante, yo pensaba, ok, en las cosas del mundo, X, listo, lo fui. Pero Señor, guárdame de ser de la arrogancia espiritual. Ayúdame, Padre. Qué susto. ¿Y saben qué? No lo logré. Cada cierto tiempo ¡ah! Me tienen que dar por la cabeza para calmar a la loca. Entonces, pensando en eso, porfa, vamos a leer el libro de los Hechos. Estamos, imagínense, ya estamos en Hechos 14, todo lo que hemos avanzado. Y yo no sé ustedes, pero en mi caso yo puedo decir todo lo que he aprendido, junto con los hermanos aquí aprendiendo a ser iglesia. Entonces, porfa, leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 23. ¿Quién quiere hacer los honores? Eli, gracias. Yo hago estos honores y otra que ore. Bueno, versículo 8 hasta el 23 dice así. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo,
varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, o convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Uy, no, ya casi ni veo. Gracias, Eli. Loidis, vamos a estrenarla, hermana. ¿Nos acompaña con una oración? Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permites. Gracias porque nos permites unirnos, no solamente a través de un dispositivo, sino sabemos que en espíritu nosotros podemos unirnos y aprender a ser iglesia, Señor. Que este tiempo, Señor, de convivencia y comunión y de conversación de la palabra, Señor, sea para unirnos cada vez más. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra, que ya es bendita, y bendice también a quienes por dispositivos han de compartir estos momentos y con quienes nosotros también hemos de conectarnos. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Loidis. Entonces, vamos a recordar un momento de dónde venimos. Nosotros estábamos en Iconio, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros no, Pablo, Bernabé y el grupito. Entonces, resulta que creyeron judíos, creyeron griegos, pero pasó lo que suele pasar. Los judíos que no creían empezaron dice Lucas, a corromper los ánimos de los gentiles contra los hermanos, y bueno, finalmente ellos salen porque los querían matar. Tenían el suficiente poder para molestarlos con los gobernantes. Llegar al punto en que incitar a los gobernantes para que los persiguieran, los sacaran de Iconio. Querían apedrearlos. Ellos huyeron y se fueron a Listra. Entonces miremos el versículo 8. Yo quiero saludar a los que nos están acompañando por aquí por Facebook. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Por favor, si ustedes quieren participar, quieren escribir en el chat, tienen algún comentario, no dejen de hacerlo, porque todo esto enriquece mucho la discusión y el aprendizaje. Entonces miremos en el versículo 8, ¿qué está pasando? ¿Qué ven ustedes, digamos, del 8 al 10? ¿Qué ven ustedes aquí interesante, si hay algo que les llame la atención o que valga la pena ser comentado? Bueno, a mí me llama algo la atención, Adrianita, sobre todo en el versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pero acá Pablo dice que mirándolo fijamente y vio que tenía fe para ser sanado. ¿Y qué te llama la atención de eso? Me llama la atención
porque lo que yo he aprendido hasta el momento de la palabra o de mirando todas las maravillas, los milagros que Jesús ha hecho, él siempre preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Crees? Pero, por ejemplo, cuando sanó a la niña de Jairo, cuando sanó al siervo de un militar, ellos ni siquiera estaban ahí presentes. ¿Cómo podrían sanarse si no creían o no tenían fe? Entonces yo tenía el conocimiento de que, por ejemplo, si yo impongo manos, es mi fe, más no la de esa persona, porque a veces oramos desde cierto lugar que ni siquiera saben que estamos orando, ¿sí? Entonces, no sé, me confunde eso, no me queda muy claro. Bien, gracias por marcar eso, Eli. Veamos cuáles son las características de este hombre. Cierto hombre, que dice Clarita, que no, Clarita, empieza tú, pero yo, sabes que yo me encadeno. Bueno, yo no sé si estoy bien, pero creo que este es el primer milagro que va a hacer Pablo, o por lo menos que sí, no recuerdo otro anterior. Hemos visto que Pedro pues hace milagros, todo, pero Pablo creo que es el primer milagro que va a realizar, y me llama la atención también que dice que lo vio a los ojos y en sus ojos notó la fe. O sea, ¿de qué manera lo miraría o qué estaría pasando por la cabeza de Pablo que dijo, este tiene fe? Porque preguntaba las características, era un hombre cojo de nacimiento, jamás había andado. Me lo imagino que estaba, pues no sé, que todo el tiempo lo veían ahí sentado. Y me llama la atención que Pablo solamente lo vio a los ojos firme y le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él inmediatamente saltó y anduvo. Pero eso quería aportar, que creo que es el primer milagro que vamos a ver a través de Pablo. No recuerdo si hubo uno antes, a lo mejor sí, pero ahorita no me acuerdo. Porque si fue el primero, me llama la atención esta valentía de Pablo, de que o sea, levántate y anda. No oró, por ejemplo, no dijo, Señor, en este momento te pido que este hombre reciba la sanidad y la fuerza en sus pies. No sé, me llama eso la atención, y eso de la fe, de que con la mirada se entendieron y supo que este hombre tenía fe. Gracias por ese punto, Clarita. Yo también creo que es el primer milagro de Pablo, no estoy segura. Si la primera señal que él lleva, no sé si alguien recuerda algo antes, por favor, cuéntenos y ahí vemos. Hola, Vero, ¿cómo vas? Prende la cámara cuando quieras. Eli, cuéntanos. Bueno, me llama la atención también acá en el versículo 8 como inicia, ¿no? Y cierto hombre, ahí no dice un hombre, cierto hombre, o sea, a este hombre lo conocía todo el mundo, ya sea porque era el paralítico, porque era el que no caminaba, el que estaba siempre sentado allá donde siempre estaba, el que era de Listra o no sé. Entonces ese cierto hombre nos dice mucho, era una persona que todo el mundo lo conocía. Buen punto, Eli, gracias. Y lo otro que yo digo acá, la fe era de Pablo, o sea, como decíamos ahorita, o sea, él simplemente le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y el tipo se levantó y quedó ya caminando, o sea, eso es fe. Qué bueno que están marcando eso, porque hay algo que Elizabeth dijo que es totalmente cierto. Hasta ahora, lo que yo he aprendido del Evangelio es que quien tiene que tener la fe es la persona que va a llevar las señales. En el Evangelio de Marcos nosotros leemos en el capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esas son señales que siguen a los que creen. Pero no dice que la otra persona tenga que tener fe. De hecho, como marcaban
Elizabeth y Clarita, ha habido muchos casos. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Hechos 3? El cojo que estaba en el pórtico de Salomón, que estaba ahí esperando la platica y que con carita de gatito de Shrek, para que Pedro y Juan le dieran algo. Pues Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y él se levantó. ¿Quién tuvo? ¿Quién tuvo la fe? Pedro. Pero en este caso, aparte de eso que están marcando ustedes, a mí hay algo que no sé, me conmueve, me revuelve todo, porque este hombre estaba escuchando a Pablo. ¿Cómo sería ese discurso? Que ese hombre tuvo fe al escuchar el discurso de Pablo. Algo lo movió. O sea, imagínense estar predicando y que tú veas a alguien que está recibiendo la palabra de tal manera que es así como que estoy listo para que en mí se haga eso que tú estás diciendo. ¡Wow! ¡Wow! Me parece impresionante. Yo no sé si este hombre ya era de la iglesia, pero lo cierto es que Pablo lo ve y dice, este ya tiene fe, ya creyó. Y lo que marcaba Clarita, Pablo, de una. Pablo también ha visto cómo, por ejemplo, Ananías le puso las manos sobre los ojos y le cayeron como escamas y él vio. Pablo también ha visto cómo la iglesia hace ciertas cositas y entonces ahora llega y lo hace, pero lo que dice Clarita es estar diciendo, ay Señor, en tu nombre echamos fuera esta enfermedad. ¡Uy! No es pidiéndole a que Dios haga lo que ya Dios hizo, porque ya Dios se llevó, en la cruz se fueron todas las enfermedades. Lo dice en Isaías 53, ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. Y Pablo simplemente le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y esto me recuerda un poco, Clarita, al video que me mandaste. Clarita me compartió un video de un pastor, no sé quién es, diciendo que a veces la voluntad de Dios, que yo he escuchado gente que declara salud y que manda salud y no sé qué, y entonces no, si no es la voluntad de Dios no se va a hacer. Perdón, señor X, fulano, no sé quién es, pero es que la voluntad de Dios ya está escrita, ya está establecida. Él dijo, ciertamente, llevó Él todas nuestras enfermedades. Y aquí Pablo, pues según lo que decía ese pastor Clarita, él le podría decir a Pablo, usted no es quien para decretar nada, porque aquí Pablo está dando una orden, levántate derecho. Y él lo hizo. Entonces, ¿la iglesia tiene poder y autoridad para hacer estas cosas? Pues sí, la tiene. O por lo menos eso es lo que estoy viendo yo. No sé si quieren opinar algo en este punto. Si quieren agregar algo en este punto. Aquí en el mismo capítulo 14, cuando empezamos en los primeros versículos, la misma Biblia dice que ellos habían llegado a otra ciudad y dice que ellos habían estado predicando y muchos judíos y no judíos habían creído, pero había quienes no creyeron y ellos se encargaron como de alborotar a los demás para pues ponerlos en contra de ellos, ¿no? Y dice en el versículo 3, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Entonces, no lo dice como tal la palabra, pero es una opinión personal que así como ellos se detuvieron un buen tiempo, también la fama de ellos o el testimonio de ellos empezó como así a extenderse a otras ciudades o otros lugares relativamente cercanos, porque pues la gente viajaba y todo, y
Muy probablemente a donde habían llegado, que era Listra, ya había llegado también un poco de fama de ellos y de que ellos ya empezaban a hablar y que hablaban con denuedo y que ya andaban haciendo cosas, y entonces también puede ser el contexto de que este cierto hombre, cuando los escuchó hablar, como que vinculó, relacionó lo que escuchaba con lo que estaba viendo y quiénes eran, y sabía que había algo ahí que podía recibir para él. Gracias, Loidis, porque además me hace caer en cuenta que ya ellos estaban haciendo señales. Oh, pero parece que ninguna fue lo suficientemente importante como para que la mencionara Lucas. O de repente Lucas quería mucho al coco. No sé, ¿qué dice Clarita? Lucas. Sí, es que volví a leer ese versículo que menciona Loida, donde ya hacían señales y prodigios, pero, ay, es que me llamó la atención. Y Dios les concedía que por mano de ellos hiciera. Era como que, y Dios les daba permiso. Cuando el permiso ya lo tenemos, no sé. Porque estamos en esta onda de que ya la autoridad ya la tenemos, ya no necesitamos dudarlo, vaya. Y sí, me pongo a pensar todas las sanidades que hicieron, no Jesús, porque Él es Dios, sino los apóstoles, Pedro, la que acabamos de mencionar, del cojo del templo La Hermosa. Levántate y anda, lo que tengo te doy. Y Pablo también, levántate. Pero ninguno hace esta expresión dudando o pidiéndole otra vez permiso al Señor y diciendo, Señor, respáldame, si fuera esta tu voluntad, Señor. Porque ellos se sabían empoderados, aunque la palabra suena mal, esa es la palabra, y ni modo, empoderados por el Espíritu Santo, recibiréis poder. Entonces, ellos ya tenían esto, que no sé por qué, bueno, a mí iba a decir nos cuesta, pero no, a mí me cuesta mucho de tomar mi lugar como llena del Espíritu Santo, me cuesta mucho tomar esa autoridad como creyente, y que las señales me sigan y me sigan y me sigan, y no yo esconderme de ellas, o sea, siento que no tengo esa autoridad, pero pues esa es mi experiencia no tiene validez contra la palabra de Dios, que la palabra de Dios, eso es lo único que nos, la realidad y la verdad es la palabra de Dios, y la verdad es que ellos solamente le ordenaban a la enfermedad que se fuera porque ellos ya tenían esa autoridad. Aunque porque me cimbró un poquito el versículo 3, de que y yo les concedía. Ay, ya me lo dudaba otra vez. No, qué bueno ese comentario, Clarita. Y estoy totalmente de acuerdo. Pilas, nuestra realidad no puede estar por encima de la palabra de Dios. Mi experiencia, mi testimonio no puede estar por encima del testimonio de Dios. Pilas con eso, gracias por marcarlo, Clarita. Y me da mucha risa porque aquí alguien que dice, buscando a Jesús, que dice, es Carolina Sá. Dice, Pablo le dijo al brujo que quedara ciego en Hechos 13. Uy, sí, todos nosotros queremos ese poder. Y que ahora te vas a quedar ciego. Nosotros queremos dejar así a todo el mundo. Pero sí, Pablo ya había hecho sus cositas, ¿cierto? Gracias, Carolina. Entonces, miremos algo. ¿Qué pasó cuando la gente vio lo que hicieron ellos? ¿Qué pasó ahí luego? Pero, piérdate. Versículos 11 al 13, porfa. Pero ¿sabes que con el micrófono abierto es más divertido? Ay, ya lo había activado. Es que aquí hay un poquito de ruido. Bueno, del 11 al 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licáunica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad,
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces los querían alabar. ¿Algún comentario aquí o todo les parece muy normal? No, pues están diciendo que son dioses en la tierra, ¿no? Están los que los quieren adorar. Eso es lo que yo percibo en estos 3 versículos, después de ver esas señales. Ok, los quieren adorar, pero si a ti te pasara eso, ¿tú qué harías? Si yo veo o si yo lo hago. Si tú llegas y sanas a alguien, entonces, no, Verónica, lo máximo. Verónica sí tiene el poder, Verónica es, Verónica, Verónica, Verónica. ¿A ti se te han subido los humos alguna vez en la vida? Sí, eventualmente. ¿Qué haría Pensemos yo? algo, ¿qué pasaría Pues nosotros si estuviéramos en esta situación? es tentador, ¿no? Pues uno es humano y al principio por lo menos uno dirá como que, permiso, Dios me respalda a mí. ¿Qué voy yo? Ok, gracias, Vero. ¿Qué dice Eli? No, pues yo veo acá toda una realidad en la vida actual y hasta el momento que siempre tratamos de engrandecer y siempre vemos, es como por los, bueno, valga la redundancia, ¿no? Cuando lo vemos, cuando lo vivimos, entonces tratamos de ir, cuando vemos esas señales, cuando vemos esos milagros, esas maravillas, como que vamos. Mira que en mi juventud, en alguna oportunidad, alguien me invitó a que me echaran las cartas, me leyeran, no sé si era la mano, no me acuerdo. Y decían, no, pero es que ella hizo, sabe todo lo que yo hago. Uy, no, eso me dijo todo, me dio esto, lo otro. Y claro, uno como que, ay, en serio, no, yo me animo y yo voy. Y así son estas personas, ¿no? O sea, vieron el milagro que estaba haciendo Pablo y todo el mundo como que ahí sí, ¿no? O sea, ya no les van a apedrear, ya no les van a dar duro, sino que, bueno, nombremos los dioses y que nos empiecen a sanar y a cumplir todos nuestros deseos. Y aún seguimos siendo así, desafortunadamente, no esperamos ver esos milagros y si no, no creemos. Entonces, ahorita se me venía a la mente que hemos orado tanto por varias personas por sanidad y siguen igual y yo a veces le digo, Señor, ayúdanos, enséñanos, como tú mismo le dices, Adrián, enséñanos a orar, ¿qué pasa ahí? Yo me cuestiono, ¿no? ¿Qué pasa, Padre? ¿Por qué? Entonces es cuando yo digo, tu voluntad es perfecta y tú sabes por qué y tendrás el dominio y el tiempo. Entonces me hago esa pregunta. Vale, Eli, gracias por ese comentario. ¿Qué dice Clarita? Pues qué tentación. Yo estaría corto, corto, largo, largo. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Y llámenme Venus, que Mercurio. Pero, porque qué fácil es recibir la alabanza, pero además de recibirla, qué fácil es entregarle también la alabanza a cualquiera. Porque esto me llamó la atención porque digo, bueno, estas personas son contemporáneos de Jesús. No hace mucho tiempo Jesús ha muerto. Y Jesús, pues tampoco, hasta el final, él nunca decía, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy el Hijo. Él hacía milagros y le daba la gloria al Padre también. Pero cuando Jesús los hacía, le decían, tú por Belcebú haces todo esto. ¿Y a ti quién te da autoridad de hacer estas cosas? Pero ven a estos 2 hombres y a estos sí les quieren pues, hacer sacrificios, templos y todo. Y hoy en día no estamos tan lejos de esto. A cualquier hijito de vecina que, como ahorita decía Eli, nos lee las cartas, nos lee la mano al tarot, o sea, con cualquier cosa nosotros creemos tanto en esas cosas y nos cuesta tanto creer lo que venimos diciendo ahorita. Creer que Dios nos da, o sea, nos cuesta creer en lo que Dios hace, pero en lo que un hombre hace, rápidamente le queremos edificar un altar. Entonces, podemos estar en la posición de querer vanagloriarnos, de decir,
a Dios la gloria y a mí la vanagloria, o sea, de querer llevarnos toda la recompensa a nosotros, pero también podemos estar en el otro lado, el de que dudamos mucho de Dios, pero en la palabra de un hombre, llámese pastor, evangelista o como se llame, o santero, ahí sí rápidamente nos dejamos convencer, o sea, y pienso que también en eso deberíamos tener mucho cuidado. Vale, Clarita, gracias, pero me parece muy oportuno ese comentario. Hola, Angélica, ya va Martica, Marta Mera, Marta entre, no sé si. Marta dice, se suben los humos al infinito y más allá, y eso es verdad. Perdón, eso que está marcando, yo creo que nosotros los seres humanos siempre vamos a estar con esa tentación allí de que se nos suban los humos. Y creo que a todos nos ha pasado, unos más que a otros, unos lo reconocen más que a otros, pero eso es algo de lo que nadie está exento. Nadie. Aún la persona más humilde le puede pasar. Es más, yo creo que esos son los primeros que caen, porque no se cuidan. Uno es loco que anda con cuidado con esas cosas, pero porque sabe que tiene esa debilidad. Pero el que no sabe que tiene, el que no percibe esa debilidad en su vida no se va a cuidar. Pero el otro que está marcando Clarita, qué embarrada, pero es tan cierto. Nosotros, y creo que esa es una época en que esto pasa muchísimo, muchísimo, en que sean pastores, profetas, curas, lo que sea, a quien sea, nosotros ya queremos rendirle tributo. Y hay gente que le cree más a la palabra de un pastor, de un líder, de una persona, que a la palabra de Dios. Entonces, sí, estos tipos querían hasta hacer sacrificios en honor a ellos. Y entonces Pablo y Bernabé dijeron, bueno, hágale, queme los toros por mí. ¿Cuál fue la actitud de Pablo y Bernabé, Angélica? Hechos 14, versículo 14 al 17, porfa. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sigo? Hasta el 17, loca. Sí. ¿Ya? ¿Tan cortito? Del 13, leíste, no, pero ya va, espérate. ¿Tú leíste del 14 al 17? No, señora. ¿Así ves? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Gracias, Angeliquita. Comentarios aquí, todo normal, una respuesta muy humana. Bueno, esa es algo tontico, pero me llamó la atención que Bernabé también era un apóstol. No sabía que Bernabé había sido pues apóstol, o sea, pensé que él era como que una persona que acompañaba a Pablo, pero pues no era apóstol. Pero dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Pero qué bonita el actuar de ellos, ¿no? O sea, se ve la humildad, porque la verdad, como dice Clarita, de otros, y bueno, acá proclamémonos, ya nos proclamaron dioses, sigámosles el cuento y quedamos bien, imagínate, venían de ser apedreados, entonces ahorita vamos a ser dioses.
pero no, ellos tenían su visión, tenían su fe, su creencia en Cristo Jesús, sabían qué era lo que estaban haciendo y qué era lo que tenían que hacer, continuar la obra de Jesús. Ay, me quito el sombrero ante ellos. Sí, pero qué buen punto es. Ellos venían de que los querían apedrear. En Iconio los querían apedrear y aquí los quieren hacer dioses. Uy, es difícil. Debe ser muy difícil quedarse mansito. Diga, Pablo, vamos a comernos un poquito de todo. O sea, no sé. Ay, vamos a disfrutar el ratico. No, o sea, de verdad ellos estaban firmes. Y de estas cosas que dice Pablo, ¿qué les llama la atención a ustedes? Además que ellos se rascan las ropas, ¿no? En señal de indignación. O sea, ¿qué les pasa, locos? ¿Algo que les llame la atención del discurso de Pablo? No, nada. A mí me encanta la respuesta de Pablo aquí en el 15, pero la voy a leer en PDT. Dice, señores, ¿qué es lo que están haciendo? Somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Estamos aquí para anunciarles la buena noticia de salvación, para que se alejen de lo que no vale la pena y se acerquen al Dios viviente. O sea, como que nos regalen un poquito de eso, porque Pablo tenía y Bernabé tenían claro quién era Dios, cuál era el lugar de Dios. Y que también me da risa ahorita porque es verdad, vienen de un momento en que los quieren apedrear, matar y ahora los quieren exaltar por allá, los quieren hacer dioses. Así es la vida de fe de uno, ¿no? En un momento uno está por allá caído en el piso, vuelto nada, y al otro día o a los días está por allá elevadísimo, no, ay, Dios mío. Si no es por él y con él, de verdad que uno no aguanta ese voltaje. Pero que Pablo y Bernabé me encanta están muy aterrizados en lo que quieren hacer y a quién lo quieren hacer. Sí, gracias, Vero, súper importante eso. Aquí Isabel Núñez, Isa, entra, yo no sé qué hacen en Facebook, véngase para acá. Isa nos escribe, su interés no era recibir la gloria de los hombres, sino dar testimonio de Jesús. Yo estoy de acuerdo, Isa, pero en nuestra debilidad nosotros, casi que bueno, si me quieren dar un poquito de gloria, yo no me voy a poner brava. Yo no sé, yo creo que nosotros somos muy dados a eso, los seres humanos. Forma parte de nuestras debilidades, pienso yo. Eli, ¿qué ibas a decir tú? Que mira qué bonito la humildad de ellos. Yo me congrego en una iglesia donde el pastor de esa iglesia es Cristo Jesús y la persona que la dirige, que es el pastor Diego Albarracín, él dice, yo a veces me muestro tal como soy para que no me sigan a mí, sino que pongan su mirada es en Jesús, en Dios. Y yo nací en una iglesia donde el pastor, el cual dirigía la iglesia, era un hombre, no era Jesús. Y este hombre levitaba y no caminaba. Intenté sacar una cita con él, porque tocaba sacar cita para hablar con él. Duré como año y medio, nunca pude conseguir esa cita. Entonces, la verdad es que Dios nos ayude y que nos pase como le pasa a Adriana, que encontremos a alguien que cuando se nos suba los humos como que nos bajen, porque es que es un hilito muy débil, es un hilo muy débil, donde de pronto ya pretendemos ser igual a Dios. Dios nos ayude. Sí, es que yo no creo, por ejemplo, en el caso de ciertos pastores, yo sé que hay algunos que empiezan muy humildes, pero es la gente la que los ensalza tanto que pilas terminan levitando. Entonces, claro, o sea, eso es un problema y pilas, yo creo que eso nos puede pasar a todos. A todos aquí presentes nos puede pasar eso. A todos los que estamos aquí, que queremos, sí, dar testimonio del Señor, pero eso nos puede pasar. Ahora, qué es lo que impide? Y a mí me encanta esto. Ellos no van solitos. Yo creo que cuando uno va solito en el camino es más fácil
caer en estas tentaciones. Porque yo me imagino que de repente, no sé, si Pablo se hubiese querido crecer un poquito, Bernabé le hubiese dicho, bueno, ¿y usted qué le pasa? ¿Usted es bobo? O al contrario, tal vez Bernabé hubiese dicho, ay, tan chévere después de lo que nos acaba de pasar en Iconio. Y tal vez Pablo lo aterriza, ¿qué le pasa? La gloria es para el Señor, no para nosotros. Y esto me parece bien importante de andar de dos en dos, porque solitos, qué peligro uno solo ahí recibiendo la gloria. Y sí, me encanta el discurso de ellos, y además me encanta esto que dice que Dios ha dejado que cada quien ande por su cuenta, en sus propios caminos. Ya, pero eso era en el pasado. Ahora, que además que no se dejó sin testimonio. Pilas, o sea, Dios nunca se dejó. En Nueva Traducción Viviente lo traducen así. Nunca, dice, en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Qué importante es eso, me encanta que Dios nunca nos ha dejado sin pruebas. Usted ande por su propio camino, pero sépalo, aquí estoy. Eso me encanta. No sé si alguien quiere comentar algo. Martica, aquí, para ver, Linda Maver dice, los endiosan. Sí, Linda, tienes toda la razón. La gente endiosa a las otras personas. Marta Lucía Mera dice, tenemos que entender, para ver dónde está, debemos entender que no somos nosotros como individuos únicos o individuales los que llevamos las señales. Es la iglesia, todos unidos. Cuando lo entendí, me pasó la bobada de creerme más. Gracias por la honestidad, Martica. Sí, porque nosotros creemos que yo estoy llevando las señales, yo estoy haciendo discípulos, yo. No es la iglesia. No soy yo, es la iglesia. Gracias por ese comentario, Martica. No sé si alguien quiere aportar algo más en este punto. Eli. Adrianita, ven, otra cosa es que uno se cree indispensable, ¿sí sería esa la palabra? Si yo no hago eso, si yo no, entonces nadie lo puede hacer mejor que yo, qué sé yo. Entonces me pasó a mí, mira, Adriana, sí tienes toda la razón. En pandemia, entonces yo me creía la dura, mejor dicho. Entonces, si yo no estaba, yo pensé que eso no iba a funcionar o que no iba a salir las cosas bien. Y no, Dios nos da dones, nos da prodigios, y como que esos talentos innatos a cada uno. Y uno tampoco puede decir, no es que tú tienes que hacer esto así, o saludar de esta manera, o hacerlo, no. Yo creo que Dios nos bendijo a cada uno con esos dones y esos prodigios y esos talentos que son innatos de nosotros y que tú también los tienes. Yo los tengo, tú también los tienes. Sí, todos tenemos talentos, todos tenemos dones y el Señor nos equipó a todos. Pero eso que es lo que marca Eli es cierto. Nosotros creemos que yo soy la que está haciendo eso. Bueno, vamos a ver, si no lo hago yo, no va a salir bien. Y Dios hace que sí salga bien. Y Dios nos calla la boca y como dicen aquí en Colombia, nos baja el moño. ¿Qué dice Clarita? Y luego Loida. Como he extrañado a Malu en este estudio para que viera la transformación de Saulo a Pablo, porque pues Pablo nos va a decir después, si alguien tiene algo de qué gloriarse, soy yo. O sea, Pablo tenía lo suyo. Sin embargo, lo vemos humilde y centrado, con los pies bien puestos en la tierra. Pero me llama la atención cómo es que él se mantiene, porque él lo primero que empieza a decirle a ellos es, o sea, yo soy un hombre mortal como ustedes. En lengua actual dice, dejen de decir tonterías. Dejen de hacer tonterías, yo soy un simple mortal, pero Dios es el que hizo los cielos, la tierra, Dios es, o sea, él empieza a decir, él es,
Él es el creador, Él es el dador. Lo que yo tengo no es por mí, Él es. Y me recuerda cuando Job, cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú? O sea, rápido cuando queramos enaltecernos, recordar, o sea, lo poco que yo pueda tener. Pablo que lo dice siempre, fariseos en cuanto a la ley, o sea, todo, él dijo, todo esto lo tengo por inmundicia. Y fiel que era Pablo, si me viera a mí, ¿qué diría de mis obras? ¿Qué diría de mis talentos? Sin embargo, él, o sea, me recuerda esto, cómo Jesús venció la tentación con el escrito está. Y cómo Pablo está venciendo la tentación de el vanagloriarse y de la altivez y de la soberbia con Él es, no yo. Es Él el que tiene que recibir la gloria, es Él el que me capacita, es Él el que hace las cosas, es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, quisiera yo que esta parte se quedara guardada en mi corazón y que cuando alguien me diga, ¡ay, qué bonito esto! Siempre decir, es Él. O sea, no soy yo, es Él. Sí, gracias, Clarita. Y no decirlo de la boca para afuera, de verdad. Decírmelo a mí misma. Ni se engañe, Pedrosa. ¿Qué dice Loidis? Que también, yo, por ejemplo, a lo mejor en el lenguaje de la Reina Valera, que es la que normalmente, pues leo, ¿no? Veo que su lenguaje dice, empieza a decir, ¿no? Que Bernabé le decían Júpiter y a Pablo le decían Mercurio, pero sí, en el lenguaje actual dice que al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en idioma licaonio, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos y ellos adoraban a Zeus. Entonces dice, el sacerdote y la gente querían ofrecer sacrificios en honor a Bernabé y Pablo porque pensaban que Bernabé era el dios Zeus y Pablo era el dios Hermes. Entonces también vemos que ellos llegaron a un lugar en donde era un pueblo idólatra. Y me parece que dentro de lo que ya tenían muy definido Pablo, que pues era hebreo de hebreos, romano de romanos, y tenía todas las cualidades, y el estudio también tenía muy claro lo que era la ley, y que no tendría dioses ajenos delante de mí. O sea, él sabía quién era el Dios verdadero, o sea, porque aparte ya se había confrontado con él, ya se había encontrado con él el Dios verdadero. Y entonces yo creo que también influye mucho que nosotros cuando estamos en una situación de este tipo en donde alguien quiere como alabar o exaltar lo que hacemos o lo que podemos desarrollar, tener muy presente siempre que el Dios verdadero, el único que merece gloria, el único que merece exaltación es Dios. O sea, y aunque a veces nosotros nos quieran como comparar, en el caso de la Biblia, o sea, Pablo nos da ese ejemplo de que por muchos prodigios que él hacía, él sabía quién era en su vida, él se había encontrado personalmente, o sea, él había sido confrontado personalmente. Entonces, a veces lo que pasa es que nosotros no tenemos vivo en nuestro corazón el encuentro que hemos tenido con Dios, si es que lo tuvimos, ¿no? Buen punto ese, si es que lo tuvimos. Qué gracias, Loida. Entonces, miren lo que pasa ahora. ¿Qué dice? Versículos 18 al 20, ¿quién quiere leer? Bueno, Loida, ya que tiene la mano levantada, pues lea. Ya no era, ok. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Comentarios? Algo que pasa en la cotidianidad de la vida de uno. De la risita, Verónica, que dice Angélica. Pues que además, pues de que Pablo ya les había dicho y que toda la gloria era para Dios, que Dios era el que había obrado ahí, ellos siguieron idolatrando, ellos siguieron, los veían como dioses. Entonces él dice aquí, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Ellos siguieron ofreciéndoles
sacrificios, seguramente se arrodillaban, seguramente quién sabe qué más estaban haciendo, les estaban poniendo velitas y todo eso. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Entonces sí, eso, que muy religiosos, nosotros también somos muy religiosos, que a pesar que nosotros vemos las cosas que nos dicen, que nos enseñan, que aprendemos, definitivamente no ponemos la palabra de Dios en práctica y no confiamos, no creemos. Gracias, Angélica, por marcar ese punto. Fíjense algo, les están diciendo, oigan, no, denle la gloria a Dios, denle la gloria a Dios, sigan empeñados. ¿Será que eso pasa hoy? O gracias a Dios, eso es de antes. Eso ya no pasa. Que alguien dice, no me rindan gloria a mí. Y ya, entonces la gente dice, ok, listo, no le rendimos gloria al hombre. ¿Será que eso pasa? ¿Ya no pasa? ¿Sí pasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya se acabó esa idolatría la gente? No, la idolatría sigue. Es algo que está como ahí pegado en las personas que no quiere despegar. Entonces, ajá, perdón, Angélica. No, tranquila. Sí, es algo como, ha sido complicado, ¿no? Hacerle entender a las personas que el único Dios todopoderoso está en el cielo y Él nos habla por medio de la palabra. Por medio de nuestro testimonio podemos enseñarle y podemos contarle a las otras personas, pero no es porque, no por nosotros mismos, porque nos idolatramos nosotros mismos, nos idolatran, hacemos que nos idolatren, que seamos dioses, y eso es lo que pasa. Sí, gracias, Angélica. ¿Qué dice Eli? Mira, lo que hemos dicho, lo que acaba de decir Angeliquita, ¿no? Ellos dicen, somos hombres igual que ustedes, o sea, todo mundo estamos en la misma posición, ¿verdad? El único que está arriba es Jesús. Y nosotros a veces esperamos, tenemos a veces tan poca fe, que esperamos es a que otro venga y ore por mí, a que otro venga y me acompañe en oración. Cuando yo puedo, porque en el nombre de Jesús es donde hay el poder y la autoridad, y si yo creo y si yo tengo fe, así va a ser. Pero a veces uno pone los ojos en el pastor, ¿no? En X de hombre, y le doy casa, carro, beca, y pacten, y den, y entonces ya no son sacrificios, sino que bienes suntuosos. Entonces se sigue viendo eso. Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si alguien quiere comentar algo más en este punto. Pero luego lo de la pedrada no había sido antes, ahora otra vez. Otra vez. Y que, no se van a dejar adorar, pues piedra es lo que van a llevar. ¿Qué dice Clarita? Yo estaba preguntando eso, ¿sería que es un recuento? ¿Los volvieron a apedrear después de que los querían volver dioses? Y los que estaban además en Iconio, se trajeron las piedras de Iconio hasta Listra. Vamos a darle. Ay, Los persiguieron. Yo iba a comentar eso, o sea, no hay un punto medio para estas personas, o te adoramos o te apedreamos, porque yo pensaría que estos de Antioquía y de Iconio, ellos quieren apedrearlos, pero pues llegando los de Listra le dieron a decir, no, ¿qué te pasa? Estos son nuestros dioses, con nuestros dioses no te metas, pero no se dejaron persuadir rápidamente, porque no es una fe firme, no hay una convicción. Viene alguien, lo adoro. Viene otro y me dice que no, que lo apedreo. Bueno, entonces lo apedreo. Entonces, eso me llama la atención. Jamás iría yo a Listra y a Iconio, nomás por eso. No, pero qué complicado ese tema. ¿Cómo el ser humano puede cambiar de te adoro a te apedreo? Fácil. Sí, fácil. Por eso la Biblia nos advierte de eso. Y eso que no había Twitter en esa época, ni redes sociales, hashtag apedreemos a estos dos. Sí, pero ciertamente ahí, pues la palabra nos dice que nos fiemos de eso, que no ser como las palmeras, que somos llevados de un lado a otro, porque pues la historia está escrita para eso, para que nosotros podamos
aprender de ella y no repetirla. Pero también me llama la atención que apedreado pensaban que estaba muerto. Yo también pienso que estaba muerto y que fue al cielo y todo lo demás que ya sabemos. Y luego me llama la atención esto, después de que estaba muerto, lo rodean los discípulos. Y no sé qué pasó cuando lo rodearon los discípulos otra vez, o sea, si nada más lo rodearon como para protegerlo, o si lo rodearon y oraron por él, qué hicieron, pero cuando él se ve, pues, rodeado y protegido por la iglesia, pues Pablo se levanta. Y como si nada entró a la ciudad, o sea, se va a otra ciudad a lo que sigue. Next, ya nos apedrearon, ya nos adoraron, ya está como muerto, ya me arrastraron, ahora a ver qué nos depara en Derbe. O sea, wow, con estos hombres. Sí, igual que nosotros. Wallet, ¿qué dice Loida? Pero de eso, lo que también me llama la atención es que ellos sí llegaron predicando el evangelio. Hicieron ese milagro y entonces los compararon a los dioses y los adoraron. Y quienes venían atrás de ellos, que ya estaban muy determinados en dañarlos y venían bien decididos viajando desde otros lugares, tuvieron la facultad de persuadir a los que los estaban celebrando, pero al que apedrearon fue a Pablo, porque el versículo 19 dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, pues no iban dos, o sea, nada más le dieron a Pablo. Bernabé corrió más, Loida. Bernabé era más rápido. Aquí corrió, La pedrada no le cayó. más vale aquí corrió que aquí murió y le dieron a Pablo, o sea, para mí es como que muy sorprendente porque esto también me hace sospechar, con el don de sospecha que no he recibido todavía, que estos que venían persiguiendo a Pablo son de los demás más atrás, que ya le traían ganas desde que él se convirtió y que eran enemigos de por sí, o sea, desde que se crea la primera iglesia, por eso son los desde Antioquía, o sea, Exacto. y hubo quien... Gracias por marcar eso, Loida. ¿Y qué pasó en Antioquía? ¿Tú recuerdas? Pues no, sí, pues, no, el chisme completo. Justo, o sea, querían pues echárselo al plato al Pablo y fue otros judíos quienes lo rescataron, que primero también que lo traían como que ganas y después dijeron, bueno, no les vamos a creer, pero ya había, o sea, esta persecución de él desde la primera iglesia, o sea, desde el primer momento, desde el primer tiempo que él es llamado, son aquellos los que vienen atrás de él decididos desde allá en contra de Pablo y los que le están generando esta persecución específica a Pablo. Sí, señora. Esto que está marcando Loida viene desde el capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé están en Antioquía y los invitan a compartir una palabra. Y entonces el siguiente día de reposo fue tanta gente que los tipos se llenaron de envidia. Y los echaron y querían matarlo. Entonces en Iconio les pasa lo mismo. Ahora aquí ya no son solamente los de Antioquía, sino también están los de Iconio. Y o sea, lo que es capaz de hacer la envidia. Qué cosa tan terrible. Porque aquí los están persiguiendo desde Antioquía y me da mucha risa porque Pablo llega, lo rodea la iglesia así como que se sacude y sigamos, ok, ya, vamos. Y siguen predicando. Yo me hubiese sentado a llorar y decir, no, señor, ¿tú cómo permites que me pase esto? ¿Hasta cuándo? Está perseguida. Pues es que, en serio, qué cosa tan impresionante. Yo siento que estoy muy boba. ¿Qué dice Clarita? Pero es que esta vez sí se sacudió más polvo. De Listra sí se sacudió más polvo, porque pues lo arrastraron literalmente. De los otros nada más se sacudió el polvo de los pies y vamos, pero aquí sí se tuvo que sacudir más polvo y decir, vamos a lo que sigue. No se rinde este hombre. No se rinde porque
Ahorita que mencionaban de Antioquía, me recordó que en Antioquía se les dijo cristianos por primera vez, pero luego de que venían de haber apedreado a Esteban. Cuando apedrean a Esteban, se dispersa la multitud y llegan a Antioquía a predicar. Y ahora y Pablo estaba ahí. Pablo consintió y ahora es Pablo el que está siendo apedreado. Entonces me recordó esta similitud de cuando mencionó Loida a Antioquía. Gracias, Clarita, por ese punto que dice Loida. Además que la forma en la que normalmente morían, o sea, bueno, no normalmente morían, la forma, o sea, el apedrear a una persona era para matarlos, o sea, porque lo hacían de manera incansable hasta que acababan con su vida. O sea, el ejemplo es Esteban, el ejemplo es cuando iban con la mujer adúltera que llevaban piedras, o sea, y era porque así mataban a la gente. Entonces, le dieron a Pablo con piedras y no es solamente que sospecharan que estaba muerto, o sea, seguramente su condición física, como lo vieron expuesto, extendido ahí, era de muerto. O sea, y dijeran por ahí, no podemos hacer spoilers, ¿no? Pero por allá luego en Corintios nos cuenta en una de las cartas una experiencia que dice, no sé si en la carne o no, pero pasó esto y conozco a un hombre que no sé si en la carne o no pasó esto otro y no me voy a vanagloriar de mí mismo. Entonces, no sé si está narrando este episodio o qué episodio narra Pablo contando su experiencia, pero Pablo tuvo una experiencia realmente fuerte y lo que vemos es que históricamente apedreados sí se morían seguro. Sí, lo tenés, es que la intención era matarlo. La intención de ellos era matarlo. Pero ciertamente lo rodea la iglesia. Dice, rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Como decía Clarita, yo no sé si oraron por él, ¿qué hicieron? Lucas no nos cuenta mucho, pero ¿qué? Pablo se hizo el muerto, no sabemos, no dice nada, pero lo cierto es que lo rodean los discípulos y él se levanta como si nada. Y entonces, 21 al 23, ¿quién lee? Vamos a ver qué está. Gracias, Vero. Se levanta como si nada, nosotros también, bueno, yo también. Yo le digo a los discípulos, cárguenme, llévenme a la enfermería. Sí, yo me hago la muerta para que me carguen. Bueno. Estoy herida. Prepárenme un sancochito que me apedrearon. Yo soy una chillona. A mí me da, yo leo esto y a mí me da vergüenza. Dios. Bueno, 21 y 22, ¿cierto? No, hasta el 23, porfa. Ok. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Todo normal, pero ¿algún comentario? No, natural. Pues todos me siguen dando vergüenza, o sea, después de eso, aún así, malherido, casi muerto, mejor dicho, moribundo, volvió a hacer lo que quería hacer, tenía que hacer, ir a ser discípulos y volvió a la boca del lobo, volvió a Antioquía, ¿no? Dice, y a ser discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, o sea, él simplemente voy a hacer discípulos donde tenga que hacerlos y voy a hacer mi recorrido, pase lo que tenga que pasar, tenga donde tenga que ir, pues el Señor va conmigo. Y lo que dice acá también, ¿no? Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces yo digo, ay, Verónica, prepárate que lo que ha pasado no es nada. Total, es que, somos unas bobas. Aquí Isabel Isabel comentaba de antes, así pasa todo el tiempo, subimos y bajamos a las personas de un momento a otro.
lo vemos en los famosos deportistas, etc. Luego nos dice la persistencia de Pablo, después de golpeado, su capacidad de animar a los otros a continuar. Y termina diciendo, en Antioquía se conformó la primera iglesia cristiana. Gracias, Isa. Gracias por esos comentarios que dice Elizabeth. No leo labios. Lenguaje de señas. Que mira, como tú decías antes, la envidia, ¿no? Las personas cómo pueden dañar, y acá venían desde Antioquía, Listra, de Antioquía, Iconio, Listra, y envenenando a las otras personas contra unas personas que estaban predicando las buenas nuevas del evangelio. Y ahí cayeron hasta algunas de las personas judíos que creían en Jesús. Entonces es duro, es duro. Y mira que ellos podían haberse ido y bueno, nos vamos, ya cogimos para Derbe, sigamos para arriba, para abajo, yo no sé para dónde irían, pero como dice Vero, se devolvieron. Dijeron, no podemos dejar hacia la gente, por el amor estaban dando la vida por ellos. Vinieron, los exhortaron, no, miren, miren, así tengamos tribulaciones, hay que seguir, los animaron, vueltos nada, porque si lo habían dado por muerto es porque lo habían dejado vuelto miércoles. Entonces, de verdad que mira y volver, yo agarro mis coroticos y hasta luego me sacudo el polvo de los pies, pero de verdad, mira, regresaron a hacer las cosas decentemente y en orden, hasta imagínate, dejaron a cargo varios ancianos y nombraron ancianos, les bendijeron y todo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Es que es algo que a mí me impresiona, que ellos vuelven. Y así, y no vienen en la actitud de ¿qué me va a apedrear ahora? Ustedes me creían muertos, ridículos, ¿qué les pasa? No. O sea, ellos vuelven y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos. A esto vinimos, esto hacemos, vamos a seguir. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y dales que le gusta, así como el Señor Jesús, que uno dice, pero ¿para qué se pone a sanar el día de reposo si usted sabe que, y es que no se ayuda a Jesús, ¿cierto? Pablo y Bernabé tampoco se va a ir otra vez a Antioquía, se va a ir otra vez a Iconio, usted no aprende, y eso es lo que uno piensa. Eso en mi humanidad, hay momentos en que yo siento, allá no vuelvo, pero ellos vuelven. Y lo más lindo, yo no sé si hay alguna traducción actual que quieran leer el versículo 22. Isa nos dice aquí, pero eran las fuerzas de Pablo del Espíritu Santo guiándolo, usándolo, los ángeles fortaleciéndolo. Pues Isa, yo te digo algo, es que gracias por esa pregunta, porque pilas, el Espíritu Santo, ¿quién está guiando? ¿Solamente a Pablo? Porque, y voy a aprovechar eso que está escribiendo Isa para cachetearnos a todos. Un momento, ¿es solamente a Pablo o es que a nosotros no nos anima el Espíritu Santo? ¿O es que a nosotros no nos fortalece el Espíritu Santo? Es que a nosotros, que dice aquí, no nos guía, no nos usa y no nos fortalece el Espíritu Santo, o es que nosotros no nos dejamos guiar, no nos dejamos usar y no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre. O el Espíritu Santo nos está guiando y nosotros casi que no, gracias, yo no quiero ir para allá. ¿Qué está pasando? Y gracias por ese comentario, Isa. ¿Qué está pasando con nosotros? Y ahí la pregunta. ¿Nadie tiene el versículo 22 en otra traducción? Dale, Clarita. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Ok. No, aquí dice, donde fortalecieron a los creyentes. A mí
Me sorprende mucho esa expresión de fortalecieron a los creyentes. En Reina Valera dice confirmando los ánimos. Confirmando los ánimos suena medio raro, medio chistoso, porque fortaleciendo a los creyentes, te acaban de apedrear, o sea, todo lo que acaban de pasar ellos, esa marejada de emociones que debe haberme. Me iban a apedrear, luego me querían hacer Dios, luego otra vez, y yo corrí, cogieron a Pablo, y entonces, y pasó todo esto, y entonces ahora, y a pesar de todo lo que ellos están viviendo, van a fortalecer a los creyentes. Aquí dice, fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Los animaron para continuar en la fe, y ese ánimo para continuar en la fe no fue, tranquilos, a ustedes no les van a pasar estas cosas. ¿Cómo animas tú a alguien y le dices, pero vas a tener que sufrir? Y el otro aún así se anima. ¿Qué poder tiene el Evangelio? ¿Qué poder tiene el Evangelio que aún sabiendo que vamos a sufrir, nos animamos? Pues máteme. Pues a mí que yo no sé en este momento de mi vida, yo no sé mañana, pero en este momento yo siento, a mí que me maten llevando la palabra, ojalá. No que me mate un carro, que me vayan a atropellar, no que le dio un infarto, no que se murió de una enfermedad, no, así no. Yo quiero morir dando el evangelio, llevando la palabra. Pero la cosa es que esta parte que es necesario que entremos en el reino, sufriendo muchas tribulaciones, muchas. ¿Dónde te la estás robando? Negro me está dando. ¿Qué pasó, Clarita? ¿Qué pasó, Sergio? Clarita, cierra el micrófono. Perdón. Te perdono. Después se quejan porque los apedrean. ¿Algún comentario en este punto, en estos versiculitos que dicen ustedes? Es que yo iba a hablar por... Bueno, habla, loca. Perdón. Es que ya llegamos a la parte que siempre me confronta este estudio. Porque regularmente cuando las cosas no nos van bien, yo siempre me pongo a pensar y siempre digo, ay, pues no se suponía que con Dios todo me va a ir bien. O sea, cual vil israelita queriendo regresar a Egipto y acordándome de los ajos y las cebollas y que allá estaba mejor. Y me gusta imaginarme la escena y ponerme en los zapatos de los protagonistas, y me imagino a Pablo, o sea, viajando camino a Listra, Iconio, Antioquía otra vez, sabiendo cómo se había ido de ahí, y llevar esta fortaleza, este ánimo a los ancianos que se van a quedar ahí, a los encargados, a los pastores, orando por ellos, y me los imagino tomándoles la mano y mirándoles a los ojos y decirles, pero es necesario que todo esto que saben de mí, todo esto que vieron que me pasó, es necesario que a través de distintas tribulaciones. Y me recordó cuando Saulo se convierte, cuando Dios le habla a Ananías y le dice, ve porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto es necesario que él padezca por mi nombre, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A veces no estamos dispuestos a esa parte. O sea, a veces nada más queremos las mieles del evangelio y el que yo soy su hija y si él está conmigo, ¿quién contra mí? Todas esas cosas. Pero estos versículos que son ciertísimos también, como los otros, donde nos dice, vas a atravesar, lo veamos viendo también en otro estudio, nos van a entregar la misma familia, esas son cosas, esas son tribulaciones que vamos a padecer. Pero a veces por tonterías, por llamarlo así,
a esas cosas nosotros les llamamos tribulaciones, a que ya no me siento a gusto en esta iglesia. Nosotros decimos que esas son nuestras tribulaciones. Cuando si realmente comparamos con lo que la palabra nos dice y nos advierte para que estemos preparados, no es nada. Entonces me confronta mucho lo que mi hermano Pablo está haciendo, porque me pone la vara muy alta a saber que aunque todo vaya mal, yo tengo que regresar por amor a la iglesia, por amor a los hermanos que se quedaban ahí, porque estos que me apedrearon, estos que hablaron de mí, estos no son todos. Ahí también hay iglesia, ahí también tengo que regresar para afirmar y para no sé, alentar a los demás. Entonces, me hizo recordar eso, desde que lo llamaron, él sabía cuál era su llamamiento. Y nosotros también debemos de saber, desde que lo aceptamos, saber si a nuestro estandarte, si a nuestro líder lo crucificaron, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, estar conscientes de eso y hacer lo que Pablo hizo, animarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros y alentarnos con estas palabras y ser apoyo cuando estemos atravesando por muchas tribulaciones. Gracias por su comentario, Clarita. Y de repente me cruzó un pensamiento. La iglesia hoy está dispuesta a decir, bueno, yo no sé si esta enfermedad es la voluntad de Dios. Cuando, perdón, según lo que yo he leído, la voluntad de Dios es que ya se llevó todas las enfermedades. Entonces, pero la iglesia está dispuesta a decir, y es que me chocó mucho un video que me compartió Clarita de un pastor, me imagino que es un pastor famoso, que dice, bueno, eso es la voluntad de Dios que sea esta enfermedad. Pero entonces la iglesia no está dispuesta a sufrir llevando el evangelio. Porque, y lo digo por mí misma, yo estuve predicándole, llevando la palabra, tratando de compartir el evangelio con la comunidad venezolana que estaba en las calles, en los semáforos, y preparábamos sándwich y se los llevábamos y le compartíamos el evangelio y le conseguíamos ropas y zapatos, todas esas cosas, y eso estaba bien, eso nos ayudó como para comenzar, porque venga a ver, o sea, predicar el evangelio a alguien que está tiritando de frío, tampoco. Compartirle el evangelio a alguien que tiene hambre, que no ha comido, difícil. Pero llegó un momento en que ya la gente venía no por el pan, no por la ropa, sino por la palabra. Y entonces, qué rico cuando era así, pero después de la pandemia como que todo el mundo cogió por su lado, nunca más volvieron a la iglesia. Y yo me pegué una desilusionada, una desinflada que dije, ya, no vuelvo. Ya también es que estoy viviendo lejos y no se puede. Ups, qué pesar. Estoy como la vieja del meme que por fuera muestra pesar y por dentro está feliz. Pues así me pasa. Pero qué vergüenza ver, de verdad, eso es lo que va a pasar. De repente vamos a hacer, la palabra va a ser recibida y esto es lo que a mí me confronta. Van a recibir el evangelio, me van a escuchar, tal vez crean, tal vez sigan las señales y todo, y de golpe me van a tirar piedras. Y eso fue lo que pasó. Y hay mucha gente que de repente ha recibido la palabra, ha recibido, no sé, las cosas que el Señor ha puesto para que yo les lleve, y de golpe cambia toda la situación y lo que quieren es tirarme piedras. Pues así es la vida de fe, así es. Y esto a mí me confronta muchísimo porque, yo quisiera que todo el tiempo fuera chévere, fuera divertido, fuera, ay, sí, mira, toda esta gente creyó. Pero aún cuando yo esté aparentemente desanimada, pues
tenemos que animarnos unos a otros. No sé qué quieren compartir ustedes de lo que les queda del estudio. Nos quedan 4 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo? Loidis. Que también me inspira esta parte final de esta lectura en donde ellos después, bueno, específicamente Pablo, después de haber sido apedreado y todo, cómo vuelve y afirma, ¿no? Reafirma a los que habían creído y más hace discípulos, o sea, hay más que se comprometen para servir, para caminar fieles, porque finalmente yo creo que un discípulo es eso, o sea, es aquel que cree y que camina siguiendo al maestro, el ejemplo del maestro, y me alienta porque eso nos habla de que no todo siempre va a ser bueno y a veces es fácil, o sea, para muchos yo lo pienso así, que cuando siempre nos va bien, pues muchos que nos ven dicen, pues sí, siempre te va bien, por eso hablas bien y por eso dices que siga uno fiel o firme adelante porque a ti no te va mal, pero, o sea, este ejemplo también es que no siempre nos va a ir bien y cuando no nos vaya bien, como quiera debemos de ser fieles, como quiera debemos de seguir el ejemplo del maestro y no dejarnos, o sea, no volvernos atrás y no darnos por vencidos, o sea, porque el que nos sostiene, el que nos llama y el que nos ayuda es uno, es el que es verdadero. Y yo creo que ese era el ejemplo de Pablo, ¿no? Mostrarse también a otros para decirles, no, no es fácil, no va a ser fácil, pero hay que ser fieles. Y por eso él como que pues, se volvió para reafirmar eso, ese testimonio, ese ejemplo de que debemos dar nosotros también de que algunas personas necesitarán ver que pasamos días difíciles, momentos difíciles, pero también para que veamos la victoria tenemos que pasar por esos momentos de lucha, para que hablemos de la sanidad pasamos por enfermedad, para que hablemos del resultado tenemos que pasar por la prueba, sino cómo nosotros damos testimonio del que nos ha llamado y para que también podamos ser empáticos, la palabra de moda y entender a otros de que pues otros también sufren y también necesitan de nosotros. Así es, Loidis. Gracias por ese comentario que dice Eli. No, algo muy corto. A Pablo y a Bernabé los apedrearon y a muchos más los apedrearon, los quemaron, los colgaron. Y a nosotros porque nos hacen mala cara en la iglesia o porque no recibimos lo que esperábamos o un abrazo o qué sé yo, una oración, ya no volvemos a la iglesia, ya nos echamos para atrás. ¿Y quién pierde? Esa es la reflexión, hagamos hoy reflexión. ¿Quién pierde? Pierdo soy yo. O sea, estoy perdiendo yo. Mire, Pedro apedreado, pensaron que está muerto, así le darían de duro. Y regresó allá, regresó. Entonces, siempre que Dios levante. Ay, de verdad, Señor, ayúdanos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y Isa nos escribe aquí cómo hacer para que el gozo de obedecer a Jesús supere el temor a las pruebas o tribulaciones, ser más espirituales, menguar en lo terrenal. Yo no sé, Isa, yo creo que para eso nos sirven las pruebitas que tenemos ahorita. Porque nosotros tenemos unas pruebitas de este tamaño y le llamamos tribulación. A nosotros nos pasa cualquier cosa, tribulación, estoy en la tribulación. Esta debe ser la gran tribulación. Ay, a ver. Y yo creo que en el momento en que nosotros, con estas pruebas pequeñas que tenemos, nos mantenemos firmes y seguimos adelante. Y además, yo no sé, yo creo que a veces es casi que obligarnos, o por lo menos eso es lo que hago yo, obligarme que deje la bobada. Deje la bobada. Y me digo a mí misma, alma mía, ya deje el show, deje la bobada, adelante. Porque realmente yo creo que nosotros en las cosas más pequeñas empezamos a prepararnos para las más grandes. Uno, eso es lo que yo pienso y, oh por Dios, ya son las 8 de la noche, se nos acabó el tiempo, qué pesar. Pero nos vemos el próximo viernes, igual a las 6:30 de la tarde.
Vero, porfa, ¿quieres hacer una oración para terminar? Gracias. Claro, Padre amado, gracias por este tiempo en el que nos enseñas, nos animas a seguir adelante a pesar de las pruebas grandes, pequeñas, las que nos esperan, por las que hemos pasado y tú nos has ayudado a superar, Señor. Que sea esta palabra inundando nuestra vida y que sobre todo la pongamos en práctica, Padre, que no nos olvidemos que tú estás tanto para todo lo bueno como para ayudarnos en los tiempos difíciles. Permítenos tener una relación contigo cada vez más estrecha, que nosotras nos dispongamos para que cada vez que tengamos una prueba, pues aprovechemos ese momento para estrechar esa relación en oración, en tiempo para ti y contigo. Te doy gracias y dejamos este resto de noche en tus manos. Bendice nuestras vidas, por favor, y gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un abrazo a todos y nos vemos el lunes en el Club de Lectura de Historia. Besitos.